Los pies son los grandes olvidados del verano. Las socorridas chanclas, el zapato plano y el andar descalzos por playa y piscina terminan pasándonos factura. El Instituto Valenciano del Pie, en colaboración con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia, ha puesto en marcha una campaña para fomentar el cuidado de nuestros pies en verano. Y es que aunque no nos demos cuenta, hay muchos hábitos perjudiciales para ellos. Un calzado que no sea adecuado, utilizando calzado siempre destalonado, yendo a la playa y no protegiéndose los pies, no hidratándolos, no protegiéndolos de los contagios, pues de estas maneras es de la manera más sencilla que se pueden maltratar. Utilizar un calzado que nos sujete bien el pie, hidratarlos por la noche y emplear polvos péricos son algunos de los consejos que nos ayudarán a mejorar el aspecto y sobre todo la salud de nuestros pies. Las personas con diabetes deben tener especial cuidado con sus pies. Aquí en el Instituto Valenciano del Pie les enseñan a protegerlos y a tratar y prevenir las úlceras de pie diabético. Los trastornos de circulación, la pérdida de sensibilidad y las deformidades óseas pueden derivar en problemas graves como úlceras y gangrena. Sin embargo, basta con un sencillo diagnóstico a tiempo para prevenir cualquier complicación. Nosotros iniciamos una campaña también con el Colegio de Farmacéuticos en el cual intentábamos detectar si el paciente tenía pulsos o no tiene pulsos, o sea, si le llega la circulación o no le llega la circulación bien para irrigar bien los tejidos del pie, si la sensibilidad la tiene disminuida o no, o si tiene alguna deformidad ósea. Cuidados básicos y prevención son los requisitos fundamentales para seguir pisando fuerte este verano.